Hechos capítulo 5. La iglesia crece a pesar de la oposición. A. La mentira de Ananías y Zafira. 1:1-2. Lo que dijeron Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. A. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, después de que vieron la gran generosidad de Bernabé y cuánto era respetado. Hechos 4. 36-37, Ananías y Zafira decidieron que querían recibir el mismo respeto. B. Sustrajo del precio. Ellos vendieron la heredad y dieron solo una porción a la iglesia, mientras que implicaban que habían sacrificado todo a la iglesia. Y la antigua palabra para sustrajo es nospisomai, que significa apropiarse indebidamente. La misma palabra se usó con el robo de Acán en la traducción griega del Antiguo Testamento, Josué 7:21. La única otra vez que nospisomai se usa en el Nuevo Testamento, significa robar, Tito 2:10. 2. La historia de Ananías es para el libro de Hechos lo que la historia de Acán es para el libro de Josué. En ambas narraciones, un acto de engaño interrumpe el progreso victorioso del pueblo de Dios. Bros. Sabiéndolo también su mujer, claramente, el marido y la mujer eran cómplices en el engaño. Ambos querían la imagen de gran generosidad, sin realmente ser notablemente generosos. Y, de hecho, puede que exista la implicación de que Ananías y Zafira habían prometido dar todo el producto de la venta a Dios, pero después cambiaron de opinión y entregaron solo una parte. Bros. 2. Una vez que el amor al dinero toma posesión de una persona, no hay maldad que no pueda hacer o que no haga. Ortón. 3. Según Calvino, estos son las maldades empacadas con el pecado de Ananías, más allá de un simple intento de engañar a Dios y a la iglesia. El desprecio de Dios. Sacrilegio defraudador. Vanidad y ambición perversa. Falta de fe. La corrupción de un orden bueno y sagrado. Hipocresía. 2. 3-4. Pedro confronta a Ananías. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Al parecer, Dios le dio a Pedro un conocimiento sobrenatural de lo que Ananías había hecho. Este don espiritual, llamado palabra de sabiduría, es mencionado en 1 Corintios 12:8. Y, cuando Pedro dijo esto, Ananías debió haberse sentido aplastado. Seguramente, él esperaba alabanzas por su regalo espectacular, pero en vez de eso, fue regañado. Pedro vio que Satanás estaba trabajando aún a través de un hombre contado entre creyentes como Ananías. 2. Debido a que su pecado codiciaba la alabanza pública por su generosidad, fue apropiado que su pecado fuera revelado públicamente. Es una buena regla general que los pecados secretos deben tratarse en secreto, los pecados privados en privado y solo los pecados públicos en público. Stat. B. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro no acusó a Ananías de mentirle a la iglesia ni a los apóstoles, sino al Espíritu Santo mismo. Y Pedro claramente creía que el Espíritu Santo era una persona, porque solo se puede mentir a una persona. También creía que el Espíritu Santo es Dios: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. Pedro reconoció libremente que la heredad y su valor pertenecían solo a Ananías. Él era completamente libre de hacer con ella lo que quisiera. Su delito no fue retener el dinero, sino implicar engañosamente que lo había dado todo. Y, por supuesto, su pecado fue la avaricia, al guardar el dinero, pero su mayor pecado fue el orgullo, al querer que todos lo consideraran tan espiritual porque lo había dado todo, cuando no lo había hecho. 2. Su pecado es imitado de muchas maneras hoy.
Podemos crear o dar la impresión de que somos personas que leen la Biblia u oran cuando en verdad no lo somos. Podemos crear o permitir la impresión de que tenemos todo en orden cuando no es así. Podemos exagerar nuestros logros o eficacias espirituales para aparentar ser algo que no somos. Es demasiado fácil ser feliz con la imagen de espiritualidad sin la realidad de una vida espiritual. 3. Su gran pecado era arraigado en el orgullo. El orgullo corrompe a la iglesia más rápido que cualquier otra cosa. De reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. Esto muestra cuán innecesario era su pecado. Ananías era libre de usar el dinero para lo que quisiera, excepto como una manera de hinchar su imagen espiritual y orgullo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás había llenado el corazón de Ananías, pero Pedro podía preguntar ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás puede influenciar la vida de un creyente, incluso un creyente lleno del Espíritu Santo, pero no puede pecar por ti. Ananías tuvo que concebirlo en su corazón. 3. 5-6, la muerte de Ananías. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Pedro no pronunció una sentencia de muerte sobre Ananías. Él simplemente lo confrontó con su pecado y Ananías murió. No es asunto de la iglesia pronunciar una sentencia de muerte sobre nadie. Y Pedro probablemente estaba más sorprendido que nadie cuando Ananías cayó muerto. Observa que Pedro no le dijo nada a Ananías de su muerte. La sentencia no invocaba a un hombre de maldición por el capricho de un oficial eclesiástico. La muerte de Ananías fue un acto de Dios. Morgan. Cayó y expiró. Esto fue un castigo severo por un pecado que parece ser común hoy en día. Algunos se preguntan si Dios no fue excesivamente duro contra Ananías. Y la maravilla mayor es que Dios retrasa su juicio justo en prácticamente todos los demás casos. Ananías recibió exactamente lo que merecía. Él simplemente no podía vivir en la atmósfera de pureza que marcaba la iglesia en ese momento. 2. El medio físico para la muerte de Ananías fue tal vez un ataque al corazón causado por un susto o terror. Él vivió en un tiempo y entre un pueblo que realmente creía que había un Dios en el cielo al que todos debemos rendir cuentas. Le daba miedo tener su pecado expuesto y saber que era responsable ante Dios por ello. No bostezó ni debatió cuando fue confrontado con su pecado, él cayó y expiró. Lo que hizo Ananías también debe verse en el contexto de su época. Esta fue una coyuntura crítica para la iglesia primitiva y tal impureza, pecado, escándalo e infiltración satánica podrían haber corrompido a la iglesia hasta su raíz. La iglesia nunca ha sido dañada o perjudicada por oposiciones desde afuera, ha sido perpetuamente dañada y obstaculizada por peligros desde adentro. Morgan. 4. Podemos suponer que una razón por la que no vemos el mismo juicio notable de Dios de esta manera hoy en día es, porque la Iglesia de Dios tiene muchas ramas. Aun si el cuerpo entero de Cristo en los Estados Unidos se corrompiera por un escándalo o pecado, hay mucha fuerza en otras partes del árbol. La administración de la Iglesia hoy en día no es lo que era, o podría haber muchos hombres y mujeres muertos al terminar algunos servicios. Morgan. C. Cayó y expiró. El susto de ser expuesto era demasiado para Ananías. Para muchos cristianos en compromiso, su mayor temor no es el pecado en sí, sino el ser descubiertos. Y, más que nada, la lección de Ananías y Zafira es que presumimos mucho de Dios cuando asumimos que siempre hay tiempo para arrepentirnos, tiempo para estar bien con Dios, tiempo para ser sincero con Él. Cualquier momento dado por Dios es un regalo inmerecido que no le debe a nadie. Nunca debemos suponer que siempre estará allí. 2. No debemos inferir de la rareza de tales juicios en esta palabra, o de su soledad, que la mente de Dios ha cambiado en cuanto a la pecaminosidad y odio y maldad extrema del pecado que Él ha reprendido. El ejemplo solitario debe ser un monumento duradero y terrible de lo que Dios piensa de ese pecado. Pearson. D. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El propósito de Dios se cumplió en la iglesia.
Esto fue evidencia de una gran obra de Dios entre su pueblo. Y el último sermón de Dr. J. Edwin Moore fue titulado El avivamiento es como el día de juicio. En él describe cómo la llegada del avivamiento casi siempre está marcada por una obra radical de Dios al tratar con los pecados de los creyentes. 2. Ahora, pon esto en un contexto moderno. Si esto hubiera pasado hoy, tendríamos un comité de encubrimiento. No dejes que el público sepa. Puedes animarte. Quizá esto te sorprenda, cuando Dios expone las cosas. Uno de los resultados es que cuando Dios fue vindicado, la obra ganó fuerzas de nuevo. Ahora. 3. William Castle, de Sichuan en China, dijo, el avivamiento significa día del juicio. Eso es lo que pasó en Santong. El juicio sobre misioneros, pastores, personas, y después el miedo cayó sobre el mundo y el nombre de Dios fue glorificado. Y la gente tiene una idea tan equivocada de lo que significa el avivamiento. Piensan del avivamiento como algo triunfal, y digamos, un derrame de gran bendición. Es el día de juicio para la iglesia. Pero después del juicio, y después de que las cosas se calmen, hay bendición abundante. Ahora. 4. 7-9, Pedro confronta a Safira. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Lin, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Ah, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Safira era una participante a sabiendas y voluntaria en el pecado, igual que en el evidente encubrimiento. El juicio de Dios sobre ella fue tan justo como su juicio de Ananías. B. Convinisteis. No sabemos si Ananías y Safira tuvieron un matrimonio bueno o malo, si peleaban o convivían con frecuencia. Sabemos que al menos convivieron en tentar al Espíritu del Señor. Deberían haber convenido para el Señor, en vez de en contra de Él. Y no sabemos si Ananías sugirió esto o si Safira lo hizo o llegaron a la idea juntos. Pero si Ananías lo pensó y presionó a Safira para que le acompañara, estaba mal en hacerlo y ella estaba mal en seguirlo. El concepto de sumisión no se extiende a la sumisión al pecado. 5. 10-11, la muerte de Safira. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, apropiadamente. El mismo juicio vino sobre Safira como el que había venido sobre su esposo Ananías. Como compartían el mismo pecado, era apropiado que sufrieran la misma reacción al ser descubiertos, conmoción y horror. Y Ananías y Safira murieron, pero no necesariamente significaba que no fueron al cielo. Es imposible decir con seguridad, porque solo Dios lo sabe. Pero podemos ver que es posible para un cristiano cometer un pecado de muerte, 1 Juan 5, 16-17, y tenemos ejemplos del Nuevo Testamento de cristianos salvos que son juzgados siendo traídos a casa por muerte, 1 Corintios 11, 27-32. Los verdaderos cristianos no pierden su salvación al pecar. El castigo de Ananías y Safira, aunque extremo, fue solamente por esta vida. Bois. 2. Al notar la comparación entre el incidente de Ananías y Safira y el de Acán en el libro de Josué, es interesante también observar los contrastes. En Josué, Dios esperaba que el pueblo de Dios mismo ejecutara el juicio sobre el ofensor. Pero en Hechos, Dios tomó este tipo de juicio de la mano de la iglesia para hacerlo él mismo. Esto muestra que la iglesia no tiene lugar en la administración de tal castigo o en hacer que las autoridades civiles lo hagan por ellos. B. Vino gran temor sobre toda la iglesia. El nombre Safira significa hermosa en arameo. El nombre Ananías significa Dios de gracia en hebreo. Puede parecer que sus nombres contradecían sus vidas, pero vemos la hermosura y gracia de Dios en dos maneras significativas.
Y, si Ananías y Zafira eran en realidad destinados para el cielo, muestra que Dios era lo suficiente hermoso y lleno de gracia para no negarles la salvación, incluso por un pecado grave. 2. La hermosura y la gracia de Dios se vio en la continua bendición de Dios sobre la Iglesia. La protegió no solo contra ataques externos, sino también contra sí misma. Si Ananías y Zafira estuvieran llenos de gracia, esto les habría agradado. Oh Señor, llévanos al cielo ahora si debes, pero permite que tu obra continúe y que tu nombre sea glorificado. 3. Este es el primer uso de la palabra iglesia en el libro de Hechos. La ecliche cristiana era nueva y antigua, nueva por su relación y testimonio de Jesús como Señor y de los eventos que marcaron la época de su exaltación, de la muerte y el envío del Espíritu, antigua, como la continuación de la congregación del Señor que anteriormente había sido confinada a los límites de una nación, pero ahora, habiendo muerto y resucitado con Cristo, estaba abierta a todo creyente sin distinción. Bros. Ve poder continuo en la Iglesia. 1:12. Poder demostrado por milagros y unidad. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Se hacían muchas señales y prodigios. En Hechos 4:30, leemos que estos cristianos primitivos oraron para que Dios continuara haciendo señales y prodigios mediante él, nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto muestra que esta oración fue contestada, y estas señales y prodigios notables continuaron. Y no se nos dice que fueron estas señales y prodigios. Probablemente eran como lo que vemos en otras partes del libro de Hechos y en los Evangelios: sanidades, liberaciones de poderes demoníacos, bendiciones inusuales. B. Estaban todos unánimes. A menudo, el hecho de que el pueblo de Dios estén todos unánimes es una demostración grande del poder del Espíritu Santo que, cualquier señal o maravilla en particular. Nuestros corazones egoístas y nuestras mentes tercas pueden ser más difíciles de mover que cualquier montaña. C. Por la mano de los apóstoles. Al parecer, Dios eligió hacer estas obras milagrosas por la mano de los apóstoles y no mayormente por otros. Aún así, Dios elige sabiamente cuáles manos traerán un milagro. Él tenía un propósito en hacerlo por la mano de los apóstoles. D. El pórtico de Salomón, el segundo templo, era un complejo masivo, con columnas extensas y áreas cubiertas. Sin duda, los cristianos se juntaban en un área particular del complejo del templo, en un área abierta a todos. 2:13-14, la reputación y el crecimiento de la Iglesia. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. La comunidad de cristianos tenía una maravillosa reputación de integridad, y todos sabían que era algo serio ser un seguidor de Jesús. Un incidente de Ananías y Zafira reduciría el nivel de compromiso casual. B. Y los que creían en el Señor aumentaban más, pero la Iglesia siguió creciendo. Aunque el pueblo sabía que era algo serio ser un cristiano, el Espíritu de Dios seguía moviéndose con poder. C. Los que creían en el Señor aumentaban más, nuevos creyentes fueron añadidos. Los que creían en el Señor aumentaban. No creían en una iglesia o en una persona o en un movimiento, pero en el Señor mismo. Fue añadido un gran número. Y la mención de un gran número así de hombres como de mujeres es la forma en que Lucas nos recuerda que la limpieza de la iglesia en relación con Ananías y Zafira no causó daño duradero. 3:15-16, la expectativa de milagros entre los primeros cristianos. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Sacaban los enfermos a las calles. La gente estaba tan convencida de la realidad y el poder de lo que creían los cristianos, que pensaron que podían ser sanados por el simple toque de la sombra de Pedro. Y, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Nuestro texto no dice específicamente que las personas fueron sanadas por la sombra de Pedro, solo que la gente pensó que lo haría,
y que tomaron medidas basadas en esta creencia. No sabemos con seguridad si las personas fueron sanadas cuando la sombra de Pedro pasó sobre ellos. B. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Asumiendo que las personas fueron sanadas, aparentemente, incluso la sombra de Pedro vino a ser un contacto donde las personas usaban su fe en Jesús como sanador. Parece que la gente entendió bien lo que dijo Pedro en Hechos 3, 12-16, que es Jesús quien sana, aun si hace su obra sanadora a través de sus apóstoles. Y puede parecer una locura que uno pueda ser sanado con el toque de una sombra, pero sabemos que el toque de la ropa de Jesús sanó a una mujer, Lucas 8:44. No había nada mágico en la ropa, pero era una manera en que mostraba su fe. De la misma manera, no había poder en la sombra de Pedro en sí, pero había poder cuando una persona creía en Jesús para sanarlos, y el paso de la sombra de Pedro pudo haber ayudado a algunos a creer. 2. Puede ser significativo que el verbo episquiazo que escoge Lucas, que significa eclipsando, haya usado 2 veces en su evangelio sobre el eclipse de la presencia de Dios. Stat. 3. La idea de que las sombras tenían poderes mágicos, tanto benéficos como malévolos, existía en el mundo antiguo y explica la motivación de la gente. Marsal. 4. Sin embargo, podemos confiar en que Lucas no está meramente registrando leyendas. Por lo que sabemos de médicos, aún en aquellos días, no podemos asumir que Lucas aceptaría con credibilidad historias de sanamiento milagroso sin investigarlas. Lázaro. C. Todos serán sanados. Sin embargo, Dios eligió traer sanación. No hay duda de que hubo una obra notable de sanación. No debemos perder la conexión entre la pureza preservada en la primera parte del capítulo, con la muerte de Ananías y el temor de Dios entre los cristianos, y el poder que se muestra aquí. Dios bendijo a una iglesia pura con poder espiritual. D. De las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Esta es la primera mención de la obra extendiéndose más allá de Jerusalén. La gente iba allí en vez de que los apóstoles fueran a ellos. Esto fue emocionante, pero no exactamente conforme al mandato de Jesús. Él les dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Los apóstoles no salieron de Jerusalén hasta que fueron forzados por la persecución. Hechos 8:1, 12, 1, 2. C. Los apóstoles son encarcelados por los líderes judíos. 1, 17-18, el arresto y encarcelamiento de los apóstoles. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces levantándose el sumo sacerdote, la reunión de Pedro y Juan con los líderes religiosos en Hechos 4, 5-22 terminó bien para los primeros seguidores de Jesús. Pero eso no fue el fin del asunto, y el establecimiento religioso nuevamente presionó contra ellos. Y Lucas alterna entre una imagen de la iglesia en sí misma, y una imagen de la iglesia tal como existe en su relación con el mundo. La segunda imagen trata cada vez más de la persecución. Bois. B. Se llenaron de celos. Los apóstoles, como Jesús a quien representaban, fueron perseguidos porque sus buenas obras y popularidad eran una amenaza para aquellos que tenían interés en él. Statu quo del establecimiento religioso. Tristemente, el establecimiento religioso de aquel día dejó a la gente peor, no mejor. C. Los pusieron en la cárcel pública. Al parecer, esto incluía a todos los apóstoles, a los apóstoles. No era la primera vez que Pedro y Juan habían sido encarcelados. Hechos 4:3. 2, 19-20, una intervención angelical libera a los apóstoles. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel. Esto fue fácil para Dios para arreglar. Ángeles son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Dios envió este ángel para un servicio a favor de los apóstoles.
Las puertas cerradas no son nada para Dios o para quien es Él. Usa. B. Un ángel del Señor. Posiblemente, solo entendieron que este fue un ángel en retrospectiva. Los ángeles a menudo vienen con apariencia humana, y no siempre es fácil reconocer a un ángel. Lucas 24, 3-7, Hebreos 13:2. Y también existe aquí algo de humor divino, porque los saduceos, Hechos 5:17, no creían en los ángeles. Hughes, CID, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Su rescate de la prisión fue maravilloso, pero fue con un propósito, para que pudieran continuar su trabajo. Dios no los libró principalmente para su seguridad y comodidad. Fueron librados con un propósito, y después de esto no siempre fueron librados. Y la historia posterior de estos apóstoles y otros asociados con ellos en la iglesia primitiva muestra que a veces Dios libra por un milagro, y a veces no lo hace. Según la historia de la iglesia y tradición de la iglesia, que es bastante confiable, los ángeles milagrosos no siempre los libraron. Mateo fue decapitado con una espada. Marcos murió en Alejandría después de ser arrastrado por las calles de la ciudad. Lucas fue ahorcado en un árbol de olivos en Grecia. Juan tuvo una muerte natural, sin embargo, intentaron hervirlo en aceite. Pero no tuvieron éxito. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Jacobo fue decapitado en Jerusalén. Jacobo el menor fue arrojado de un lugar alto y después agarrado a pelazos. Felipe fue ahorcado. Bartolomé fue azotado y golpeado hasta la muerte. Andrés fue crucificado y predicó en voz alta a sus perseguidores hasta que murió. Judas, hermano de Jacobo, fue matado con las saetas de un verdugo. Matías fue apedreado y luego decapitado, al igual que Bernabé. Pablo fue decapitado en Roma. 2. Esto nos recuerda que debemos confiar en Dios para las cosas milagrosas y desear verlas cada vez más, pero sabiendo que Él también tiene un propósito cuando no libra con una mano milagrosa. También vemos que nosotros, como los apóstoles, somos liberados con un propósito, no solo para vivir por nosotros mismos. 3. El ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel y liberó a los predicadores, pero podría no ser un predicador mismo. Él podría darles a los ministros su cargo, pero no tenía la responsabilidad de predicar él mismo. Spurgeon. 3. 21-23. Los apóstoles resumen su trabajo y se descubre que no están en la cárcel. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Entraron de mañana en el templo, y enseñaban. Esto fue una notable obediencia y osadía. Si ellos no estaban seguros de que si Dios quería que ellos continuaran su obra de enseñanza pública, la obra que el ángel de Hechos 5:20 hizo claro que debían continuar. Y fueron al lugar más público que podían, el templo, y en cuanto podían, de mañana. Cuando se pensaba que estaban en la cárcel, enseñaban obedientemente la palabra de Dios a la gente común. B. Volvieron y dieron aviso. Hay humor en todo esto. El establecimiento religioso se reúne solemnemente para tratar con los problemáticos que enseñan de Jesús. Los intimidan con una visita a la cárcel y los traen al concilio para ponerlos en su lugar. Pero cuando los alguaciles fueron a ver, vieron que la puerta de la cárcel estaba como debía estar, los guardias como deberían estar, pero ningún apóstol en la cárcel. 4. 24-26. Los apóstoles son encontrados y arrestados nuevamente. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Dudaban en que vendría a parar aquello,
En este punto, los líderes religiosos tenían que estar preguntándose con qué exactamente estaban tratando. Había una evidencia repetida de un poder sobrenatural obrando con los seguidores de Jesús. Y, siguiendo la historia de Lucas hasta este punto, entendemos por qué dudaban en que vendría a parar aquello. Pero nosotros, como lectores del registro, no dudamos. Sabemos que la obra de Dios continuará. B. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia. Los apóstoles pronto fueron arrestados otra vez. Quizá tuvieron la tentación de pensar que, como fueron liberados milagrosamente, Dios evitaría que fueran arrestados de nuevo, pero ese no fue el caso. Y, cuando los apóstoles volvieron a estar bajo custodia, sabían lo fácil que sería para Dios soltarlos otra vez si quería hacerlo. Su experiencia pasada del poder de Dios los había llenado de fe por el momento. C. Los trajo sin violencia. Significativamente, los apóstoles no apelaron a la opinión popular por protección contra los líderes religiosos. Podrían haber incitado a la multitud gritando, «Van a permitir que nos lleven». Pero su confianza estaba en Dios y en Dios solamente. Había una solución carnal para su problema, pero no la usaron. D. Porque temían ser apedreados por el pueblo, los corazones de los líderes religiosos fueron expuestos nuevamente. Temían a la gente, pero no temían a Dios, quien claramente mostró que estaba trabajando entre los discípulos. 5. 27 a 28, la acusación contra los apóstoles. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los presentaron en el concilio. Esto fue otro intento de intimidar a los apóstoles con muestras de la autoridad institucional del concilio. Los apóstoles, sabiendo cómo Dios los protegió, probablemente no se sintieron intimidados o incluso impresionados. B. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ellos habían ordenado a Pedro y a Juan que ya no enseñaran en el nombre de Jesús. Hechos 4, 17-18. Sin embargo, Pedro y Juan les dijeron abiertamente que continuarían, en obediencia a Dios. Hechos 4, 19-20. Se habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. La acusación del sumo sacerdote fue un maravilloso testimonio de la efectividad del mensaje predicado por los apóstoles. Su mensaje había llenado a Jerusalén. De queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Al llamar a Jesús ese hombre, los líderes religiosos obviamente estaban evadiendo el nombre de Jesús, pero no podían evadir el poder de Jesús. Los miraba fijamente a la cara. Y la carga que los apóstoles querían echar sobre nosotros la sangre de ese hombre es interesante. Sin duda, el sumo sacerdote pensaba que los apóstoles querían responsabilizar a los líderes judíos, en alguna medida, por la ejecución de Jesús, como en Hechos 2:23. Pero, sabemos que los apóstoles deben haber deseado que el sumo sacerdote y los otros líderes judíos creyeran en Jesús, tal como lo hicieron otros sacerdotes, Hechos 6:7. Ciertamente, los apóstoles querían echar la sangre de Jesús que cubre y limpia sobre el sumo sacerdote y otros en el concilio. De la resolución de su caso ante los líderes judíos. 1, 29-32, el testimonio de los apóstoles ante el Sanedrín. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este fue un testimonio de gran audacia, en contraste con el Sanedrín, que estaban más preocupados por la opinión del hombre que por la opinión de Dios. Y la respuesta de los apóstoles al concilio no fue una defensa ni una petición de misericordia. Fue una simple explicación de acción. En general, el Nuevo Testamento enseña que debemos someternos a aquellos en autoridad sobre nosotros. Pero sumisión en un nivel humano nunca es absoluto, y nunca es más importante que la sumisión a Dios.
2. Debemos obedecer a gobernantes, pero no cuando contradicen a Dios. Por lo tanto, si un padre, que no está contento con su propio patrimonio, pretende tomar de Dios el honor principal de un padre, no es más que un hombre cualquiera. Si un rey, o gobernante, o magistrado, llega a ser tal altivo que disminuye la honra y autoridad de Dios, no es más que un hombre cualquiera. También debemos pensar así de pastores. Calvin. B. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Esto fue un testimonio fiel a la fundación de la fe cristiana. Pedro habló de la culpa del hombre, Jesús, a quien vosotros matasteis. La muerte de Jesús, colgándole en un madero. La resurrección de Jesús, a este, Dios ha exaltado con su diestra. La responsabilidad del hombre de responder, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y Pedro se refirió a la cruz como un madero porque tomó la asociación de Deuteronomio 21, 22-23, donde dice que una persona colgada de un madero es maldito por Dios. Pedro trajo atención a la magnitud de su rechazo de Jesús, señalando que ellos lo mataron en la peor manera posible, tanto de una perspectiva romana, la cruz, como de una perspectiva judía, la asociación con el madero. 2. Mientras ailen, madero, fue usado en la antigüedad y en el LXX de diversas maneras para un árbol, madera, de cualquier tipo, un poste, y varios objetos hechos de madera, incluyendo una horca. También se usa en el Nuevo Testamento para la cruz de Jesús. Lawmaker. C. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Esto era un testimonio confiable, porque fue basado en un testimonio ocular, que también fue confirmado por Dios. 2. 33. La fuerte reacción del concilio. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Se enfurecían. Pedro y los apóstoles les habían explicado clara y brevemente, nuevamente, las ideas principales de quién era Jesús, qué hizo por todos nosotros en la cruz y cómo debemos responder a quién es Jesús y qué hizo. Su reacción fue furia. Y Lucas les describe gráficamente cómo ser cerrados de corazón. Williams. 2. Podemos imaginar lo que pensaron. ¿Quiénes son ustedes para decirnos que nos arrepientamos? No necesitamos este perdón. No nos culpen por la muerte de Jesús. No saben quiénes somos. B. Y querían matarlos. En ese momento, la muerte de los apóstoles fue puesta en marcha. No habíamos leído previamente que querían matarlos, pero ahora es claro. Y, como eran incapaces de contender con los discípulos en cuanto a la verdad, recurrieron a la autoridad y fuerza. Primero, amenazas. Segundo, una golpiza. Y por último, la muerte. Bois. 3, 34-39, el consejo de Gamaliel al Sanedrín. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Un fariseo llamado Gamaliel, este fue el nieto del estimado Hillel, el fundador de la escuela de religión más fuerte de Israel. Gamaliel fue dado el título Rabán, nuestro maestro, que era un paso arriba del título Rab, maestro, o Rabí, mi maestro. Y, en la Misná se escribió de Gamaliel, desde que Rabán Gamaliel, el anciano, murió, no ha habido reverencia por la ley, y la pureza y la abstinencia murieron al mismo tiempo. 2. Significativamente, Gamaliel era un fariseo. Aunque los saduceos tenían más poder político,
Hechos 5:17, era políticamente necio que los saduceos pidieran a los romanos que ejecutaran a los apóstoles sin el apoyo de los fariseos. B. Antes de estos días se levantó Teudas. Josefo, el historiador judío, mencionó a un Teudas quien lideró una rebelión, pero después de esto. Podría ser que Josefo tenía sus fechas confundidas o que este era un Teudas diferente, era un nombre común. Josefo describió a Judas el Galileo, Antigüedades, 18.1.1,2,6 y 2 de mayo de 20, que puede haber sido el mismo mencionado aquí. C. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel habló por sí mismo y no por Dios. Hay muchos movimientos que pueden considerarse exitosos a la vista del hombre, pero que están en contra de la verdad de Dios. El éxito no es el medidor de la verdad. Y Gamaliel realmente era un nadador entre dos aguas. Habló como si debían esperar y ver si Jesús y los apóstoles eran de Dios. Pero ¿qué mayor testimonio necesitaba más allá de la resurrección de Jesús y los milagros de los apóstoles? Tomó una actitud de esperar y ver cuando había más que suficiente evidencia. 2. Gamaliel propuso la prueba del tiempo, y esa es una prueba importante, pero más importante que la prueba del tiempo es la prueba de la eternidad. 3. No debemos estar puestos para dar crédito a Gamaliel por haber pronunciado un principio invariable. El principio de Gamaliel no es un índice confiable de lo que es de Dios y lo que no lo es. Stat. 4. 40-42. Después de ser azotados, los apóstoles siguen predicando con gozo. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos. Los líderes pensaban que podían intimidar y desanimar a los apóstoles con una golpiza. En vez, se fueron gozosos. No estaban gozosos por haber sufrido, sino de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Era un privilegio ser asociado con Jesús en cualquier circunstancia, aún en padecer afrenta. Y azotarlos también puede ser traducido, desollarlos. El azotamiento que recibieron les quitó la piel de sus espaldas. No era nada suave el tratamiento. Se sabía que las personas morían por ello, aun si esta era la excepción. Estaba intencionado a hacer una lección seria para los transgresores. Marsal. 2. Debido a la súplica racional de Gamaliel, se llegó a un compromiso y los apóstoles fueron liberados con un castigo leve, eso es, si consideramos 39 azotes leve. Jugues. B. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cualquier azotamiento o trato vergonzoso que les dio el Sanedrín no sirvió de nada. Los discípulos no dejaron de predicar, ni siquiera por un momento. Y esto nos reta a cada uno de nosotros como seguidores de Jesús. Ellos continuaron cuando algunos de nosotros quizá hubiéramos parado. A menudo encontramos que la amenaza de rechazo social es suficiente para hacernos callar sobre quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Necesitamos tener el valor y determinación que tenían los apóstoles para estar firmes para Jesucristo. 2. Spurgeon habló de este tipo de corazón audaz. Ahora, le reto a cada cristiano aquí que hable con valentía en el nombre de Cristo, según tenga oportunidad, y especialmente que se cuide de la tendencia de nuestra carne de tener miedo, que guía prácticamente esfuerzos para salir fácilmente y salvarnos de problemas. No temáis, sé valiente por Cristo. Vive valientemente para el que murió amorosamente por ti. 3. Spurgeon también retó al corazón cobarde. Sin embargo, eres un cobarde. Sí, pongámoslo en lenguaje fácil, eres un cobarde. Si alguien te llama así te pondrías rojo de la cara, y quizá no seas un cobarde en cuanto a cualquier otro tema. Qué cosa tan vergonzosa es que mientras eres valiente con todo lo demás, eres cobarde en cuanto a Jesucristo. Valiente para el mundo y cobarde para Cristo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl